Imagina que estás en la entrevista final para conseguir el trabajo de tus sueños en Silicon Valley. Frente a ti no hay un reclutador amable, sino un hombre de mirada gélida y mente quirúrgica, Peter Thiel. Él no quiere saber dónde estudiaste ni qué dice tu currículum. Se inclina hacia adelante, te mira a los ojos y te lanza una pregunta que destruye al 99% de los candidatos. ¿En qué verdad importante estás de acuerdo conmigo, en la que casi nadie más está de acuerdo contigo? Parece una pregunta simple, pero es una trampa mortal para el pensamiento convencional. La mayoría de la gente responde con clichés sobre la libertad o la educación, pero eso no es lo que Thiel busca. Él busca traidores. Busca mentes capaces de traicionar el consenso social para encontrar un secreto que el resto del mundo ignora. Porque Peter Thiel sabe algo que tú no. Si tu idea es popular, lo más probable es que no valga nada. Hoy vamos a diseccionar al filósofo más peligroso de la tecnología, el hombre que pasó de cofundar PayPal a ser el arquitecto de las sombras detrás de empresas como Facebook y Palantir. Peter Thiel no es un optimista ciego, es un estratega implacable que ha construido su fortuna sobre una premisa brutal: la traición a la competencia. Mientras el mundo te dice que competir te hace mejor, Thiel te dirá que la competencia es una ideología para perdedores. Mientras todos buscan la siguiente gran red social, él busca secretos en la biotecnología y la energía nuclear. En los próximos minutos entenderás por qué este hombre cree que copiar a los demás es el camino más rápido hacia la quiebra y por qué el éxito real solo le pertenece a aquellos que tienen el valor de ser los únicos en la habitación que tienen la razón. Prepárate, porque vamos a romper todas las reglas del mercado tradicional. Vamos a entender por qué el futuro no se construye siguiendo la corriente, sino traicionando la zona de confort de las masas para crear algo que el mundo ni siquiera sabía que necesitaba. Para Peter Thiel, el mundo está cometiendo un error de cálculo histórico. Hemos confundido el movimiento con el progreso. En su filosofía existen dos formas de avanzar, pero solo una de ellas es realmente valiosa. La primera es el progreso horizontal, o lo que él llama ir de uno a n. Esto es la globalización, tomar algo que ya funciona en un lugar y llevarlo a todas partes. Si una persona crea una máquina de escribir y tú construyes 100 más, estás yendo de 1 a n. Es útil, sí, pero no es innovador. Aquí es donde Thiel ejecuta su traición a la copia. Él sostiene que si tu plan de negocio es simplemente hacer lo mismo que los demás, pero un poco más barato o un poco más rápido, ya has fracasado antes de empezar. Estás atrapado en la inercia del pasado. El verdadero genio, según Thiel, es el progreso vertical, ir de 0 a 1. Esto es la tecnología en su estado más puro. Ir de 0 a 1 significa crear algo que el mundo nunca ha visto, es pasar de la máquina de escribir a la computadora o del correo postal al correo electrónico. Es un acto de creación casi milagroso porque surge de la nada. Sin embargo, nuestra sociedad se ha vuelto perezosa. Traicionamos nuestro potencial creativo al refugiarnos en la imitación. Preferimos copiar modelos de negocio probados porque nos da miedo el vacío del cero. Thiel nos advierte que cada momento en la historia de los negocios ocurre solo una vez. El próximo Bill Gates no diseñará un sistema operativo. El próximo Mark Zuckerberg no creará una red social. Si los estás copiando, no estás aprendiendo de ellos. Estás huyendo del desafío de ir de 0 a 1. Esta traición a la imitación exige una mentalidad radicalmente diferente. Ir de 1 a n es fácil de imaginar porque ya conocemos el destino. Pero ir de 0 a 1 requiere ver un futuro que nadie más ve. Thiel argumenta que la educación moderna y la cultura corporativa nos entrenan para ser piezas intercambiables en una maquinaria de copia global. Se nos enseña a competir por las mismas metas, en los mismos mercados, utilizando las mismas herramientas. Al hacer esto, traicionamos la singularidad humana. Para Thiel,
La tecnología no es solo silicio y circuitos. Es cualquier forma nueva y mejor de hacer las cosas. Puede ser una nueva forma de organizar una ciudad, un nuevo tipo de energía o una nueva filosofía de vida. Al final, este bloque nos deja una verdad incómoda. Si quieres construir un imperio, no puedes ser un seguidor. La traición a la copia es el primer paso hacia el poder real. Debes tener el valor de abandonar la seguridad de lo conocido para explorar el territorio inexplorado del cero. Mientras el resto del mundo se pelea por las obras de lo que ya existe, el emprendedor que va de 0 a 1 tiene todo el mercado para sí mismo. Thiel nos enseña que el progreso real no es una cuestión de sumar, sino de inventar. Si tu visión del futuro se parece al presente, entonces no estás mirando el futuro, simplemente estás viendo un reflejo de tu propia falta de imaginación. En nuestra cultura, nos han vendido la idea de que la competencia es el motor del mundo. Desde la escuela hasta los deportes, se nos enseña que competir nos hace más fuertes, más rápidos y más inteligentes. Pero Peter Thiel lanza una bomba sobre este concepto. Él afirma que la competencia no es una virtud, sino una ideología destructiva que nos nubla el juicio. Esta es su traición al capitalismo tradicional. Thiel sostiene que en el mundo real el capitalismo y la competencia son opuestos. Un capitalista es alguien que acumula capital, pero en un mercado de competencia perfecta, todas las ganancias se eliminan. Si abres un restaurante de comida italiana igual al de la esquina, tendrás que pelear por cada cliente, bajar tus precios y al final apenas sobrevivirás. Has construido una trampa para ti mismo. Thiel argumenta que la competencia nos hace obsesionarnos con nuestros rivales en lugar de enfocarnos en lo que es valioso. Nos volvemos expertos en pelear por migajas. Traicionamos nuestra visión original para simplemente ganarle al de al lado. Es lo que él llama el efecto de la rivalidad mimética. Imitamos a nuestros competidores tanto que terminamos pareciéndonos a ellos, perdiendo cualquier rasgo de singularidad. Para Thiel, el verdadero héroe de los negocios no es el que gana una competencia feroz, sino el que es lo suficientemente inteligente como para evitarla por completo. El objetivo final de toda empresa exitosa no es ser el mejor en un mercado abarrotado, sino ser el único en un mercado nuevo. El objetivo es el monopolio. Aquí es donde la filosofía de Thiel se vuelve oscura y pragmática. Él traiciona el tabú del monopolio que tanto aterra a los reguladores. Mientras los políticos ven los monopolios como algo malvado, Thiel los ve como la condición necesaria para la innovación. Solo una empresa que no tiene que preocuparse por la competencia diaria tiene el lujo de pensar a largo plazo, de tratar bien a sus empleados y de invertir en proyectos que cambien el mundo. Google es un monopolio de las búsquedas. Por eso puede permitirse proyectos locos como coches autónomos. Si Google tuviera que pelear cada centavo contra otros 10 buscadores iguales, no tendría tiempo para el futuro. El monopolio es la recompensa por haber ido de 0 a 1. La lección de Thiel es brutal. Si estás compitiendo, ya has perdido. Has permitido que el mundo defina tu valor por comparación, en lugar de por invención. Debes traicionar la necesidad de validación que viene de ganar a otros y buscar la libertad que viene de ser incomparable. Los perdedores compiten. Los ganadores crean algo tan único que la competencia se vuelve irrelevante. En el sistema de Thiel, la mayor mentira que puedes decirte es que la competencia es sana. La competencia es una distracción masiva que te mantiene atrapado en el presente, impidiéndote construir el monopolio que dominará el futuro. Para Peter Thiel, vivimos en una era de una extraña ceguera intelectual. Creemos que el mundo ya ha sido mapeado por completo, que no quedan tierras incógnitas y que todo lo que vale la pena saber está a un clic de distancia en Google. Esta es, según él, la mayor tragedia de nuestra civilización, la pérdida de la fe en los secretos. Thiel ejecuta aquí su traición a la geografía de lo conocido. Él sostiene que la diferencia entre una mente mediocre y una mente revolucionaria
es la creencia de que todavía existen verdades profundas sobre el universo, la naturaleza humana y los negocios que nadie ha descubierto. Un secreto es algo que es verdad, pero que la gente aún no ha visto o no quiere aceptar. Si crees que ya no hay secretos, dejas de buscar. Y si dejas de buscar, dejas de crear. Thiel divide el mundo en 3 categorías: lo fácil, lo difícil y lo imposible. Lo fácil es lo que cualquiera puede aprender. Lo imposible es lo que está fuera del alcance de la razón humana. Pero lo importante está en el medio, lo difícil. Los secretos son cosas difíciles, pero posibles. Sin embargo, hemos sido educados en una cultura de aversión al riesgo intelectual. Traicionamos nuestra curiosidad para seguir el camino de lo convencional porque tenemos miedo de parecer locos. Thiel nos advierte que si no crees en los secretos, el futuro será simplemente una repetición del presente. Los grandes saltos de la humanidad, desde el descubrimiento de la penicilina hasta el diseño de la web, ocurrieron porque alguien se atrevió a buscar una respuesta donde todos los demás decían que ya no había nada que mirar. Esta traición al pensamiento de masa es lo que permite encontrar los monopolios del futuro. Thiel argumenta que todo gran negocio se construye sobre un secreto que es invisible para el resto. En el caso de Airbnb, el secreto era que la gente estaba dispuesta a abrir sus casas a extraños, algo que todos consideraban una locura o un peligro. En el caso de Uber, el secreto era que todos tenían un coche y un teléfono, y que esa combinación podía destruir la industria del taxi. Estos no eran secretos tecnológicos complejos, eran secretos sobre el comportamiento humano. Para encontrarlos, tienes que traicionar la sabiduría popular que te dice que todo lo que funciona ya ha sido inventado. Tienes que mirar el mundo con la sospecha de un detective que sabe que le están ocultando la pieza más importante del rompecabezas. Al final, este bloque es una invitación a la rebeldía mental. Thiel nos dice que el mundo está lleno de lugares vacíos, esperando a ser reclamados, pero solo por aquellos que tengan la fe suficiente para buscarlos. La traición a la geografía tradicional significa entender que los mapas actuales están incompletos. No busques donde hay mucha luz, porque ahí es donde todos los demás están buscando. Busca en las sombras, en los tabúes, en las industrias que todos consideran aburridas o muertas. El valor real está escondido a plena vista, protegido por el prejuicio y el conformismo de la mayoría. Para Peter Thiel, la búsqueda de secretos no es solo una estrategia de negocios. Es la única forma de vivir una vida que no sea una simple copia del pasado. En el mundo corporativo tradicional, el Departamento de Recursos Humanos te dirá que la clave de una empresa es la diversidad de perfiles, el equilibrio entre vida personal y laboral, y una cultura de profesionalismo neutral. Peter Thiel llegó a Silicon Valley para ejecutar una traición a las normas de reclutamiento. Cuando fundó PayPal, no buscaba empleados, buscaba cómplices. No quería personas que simplemente hicieran su trabajo. Quería una fraternidad de fanáticos unidos por una visión del mundo compartida. Lo que nació en esas oficinas no fue solo una pasarela de pagos, sino la red de poder más influyente del siglo XXI, la PayPal. Mafia. Thiel entendió que una startup es, en esencia, una secta con un producto. Traicionó la idea del empleado mercenario que cambia de empresa por un mejor sueldo cada 2 años. En su lugar, reclutó a sus amigos y a personas que pensaran de forma tan radical y obsesiva como él. El criterio de contratación no era el currículum, sino la capacidad de encajar en una cultura de intensidad absoluta, donde la distinción entre el trabajo y la vida personal desaparecía. Para Thiel, si no puedes ser amigo de tus colegas fuera de la oficina, no deberías estar trabajando con ellos. Esta lealtad casi tribal creó un ecosistema de confianza tan fuerte que cuando PayPal fue vendida, los miembros de esa mafia no se retiraron, sino que usaron su capital y sus conexiones para fundar Tesla, SpaceX, LinkedIn, YouTube
Yelp y Palantir. Esta ética del pensamiento de mafia es una traición directa al modelo de gestión de las grandes corporaciones, mientras que en una empresa como IBM o Microsoft, los procesos están diseñados para que las personas sean piezas intercambiables. Thiel diseñó PayPal para que cada individuo fuera indispensable y estuviera radicalmente alineado con los demás. Él sostiene que la competencia interna es lo que mata a las empresas desde adentro. Por eso, en su algoritmo de gestión, cada persona debe tener una tarea única y claramente definida por la que es responsable. Al eliminar la competencia interna, liberó toda la energía del equipo para competir contra el mundo exterior. Al final, este bloque nos revela el verdadero secreto del poder de Thiel, la red. Él demostró que el capital financiero es secundario frente al capital social de un grupo unido por una misión contraria al consenso. La traición a la cultura de RRHH convencional le permitió crear un imperio que no termina en los límites de una oficina, sino que se extiende por toda la infraestructura tecnológica del planeta. Thiel nos enseñó que para cambiar el futuro no necesitas miles de empleados mediocres. Necesitas una mafia de mentes brillantes que confíen los unos en los otros lo suficiente como para traicionar el presente juntos. Para la mayoría, vivimos en la era de la innovación sin precedentes. Miramos nuestros teléfonos inteligentes y sentimos que el futuro ya llegó. Pero Peter Thiel tiene una visión mucho más sombría y crítica. Él cree que estamos viviendo en un espejismo de progreso. Aquí es donde ejecuta su traición al optimismo digital. Thiel lanzó una frase que se convirtió en el epitafio de la ambición moderna. Queríamos coches voladores y nos dieron 140 caracteres. Con esta sentencia, Thiel denuncia que nuestra civilización ha abandonado la ingeniería de los átomos, el mundo físico de la energía, el transporte y la salud, para refugiarse en el mundo de los bits. Hemos traicionado el gran progreso del siglo XX a cambio de aplicaciones de entretenimiento y redes sociales que en el fondo no cambian nuestra realidad física. Thiel sostiene que, si quitamos las computadoras y el Internet, el mundo de hoy no se ve muy diferente al de 1970. Viajamos en los mismos aviones, usamos las mismas fuentes de energía y vivimos en casas construidas con la misma tecnología. Para él, esto es una señal de estancamiento peligroso. Mientras la sociedad celebra la última aplicación de entrega a domicilio, Thiel nos advierte que hemos perdido la capacidad de imaginar y ejecutar proyectos a gran escala. Traicionamos nuestra herencia como exploradores y constructores para convertirnos en consumidores de pantallas. Esta falta de ambición no es solo una cuestión estética, es una crisis existencial. Si no podemos resolver los problemas de la energía o el envejecimiento en el mundo físico, nuestra civilización eventualmente entrará en una espiral de decadencia. Esta traición a la ambición física es lo que lo llevó a invertir en sectores que el resto de Silicon Valley consideraba muertos o demasiado difíciles. Mientras todos buscaban la próxima red social, Thiel puso su capital en Palantir para analizar datos de seguridad global y en SpaceX para volver a mirar a las estrellas. Él cree que debemos recuperar la fe en los grandes planes. El pensamiento Lean y las metodologías ágiles de hoy son, para Thiel, excusas para no tener una visión a largo plazo. Si solo haces pequeños cambios incrementales, nunca llegarás de 0 a 1. Estás traicionando el futuro por la comodidad de un presente que se siente moderno, pero que es tecnológicamente estático. Al final, este bloque nos confronta con una realidad incómoda. Nos hemos vuelto expertos en el mundo virtual porque nos da miedo el riesgo del mundo real. Thiel nos desafía a traicionar la complacencia de la era digital y a volver a ser los arquitectos de los átomos. Nos recuerda que el verdadero progreso no es una pantalla con más resolución, sino la capacidad humana de doblar la materia a nuestra voluntad. Su mensaje es claro.
Si no dejamos de obsesionarnos con los bits y volvemos a trabajar en los grandes misterios del mundo físico, el futuro que nos prometieron los coches voladores nunca será más que una vieja película de ciencia ficción. Para Peter Thiel, no existe mayor conformidad ni mayor derrota intelectual que la aceptación de la muerte como algo inevitable y natural. En este punto de su filosofía, él ejecuta la traición a la condición humana, mientras que las religiones, las filosofías y las leyes se han construido durante milenios para ayudarnos a aceptar el fin. Thiel sostiene que la muerte es simplemente un problema de ingeniería que aún no hemos resuelto. Para él, tratar el envejecimiento como algo místico o sagrado es una forma de pereza mental y una traición a la ciencia. Él no ve el fin de la vida como un misterio del universo, sino como el fallo sistémico de un hardware biológico que necesita ser reparado. Esta visión lo ha llevado a no invertir millones de dólares en biotecnología y medicina regenerativa buscando lo que él llama velocidad de escape de la longevidad. Su argumento es brutal. La sociedad moderna es hipócrita. Gastamos miles de millones en tratar enfermedades individuales cuando ya han aparecido, pero traicionamos la lógica al no atacar la raíz de todas ellas, el paso del tiempo en nuestras células. Thiel cree que nuestra cultura ha sido domada por la muerte y que esa aceptación nos quita la urgencia de construir un futuro a largo plazo. Si crees que vas a morir en 80 años, tus planes son pequeños. Si crees que podrías vivir 500, tu responsabilidad con el futuro se vuelve absoluta. Esta traición al ciclo natural lo ha convertido en una figura casi herética. Se le acusa de querer jugar a ser Dios, pero Thiel responde que toda la medicina es, por definición, una interferencia con la naturaleza. Cuando tomamos un antibiótico, ya estamos traicionando el curso natural de una infección. Él simplemente quiere llevar esa traición a su conclusión lógica. Para Thiel, el conformismo ante la mortalidad es el último obstáculo que impide que la humanidad pase de 0 a 1 en la escala evolutiva. Si la tecnología es el motor que nos permite hacer más con menos, la tecnología definitiva es aquella que nos permite conservar el recurso más escaso de todos, el tiempo. Al final, este bloque nos muestra la frontera final del pensamiento de Thiel. Él no solo quiere dominar los mercados y la tecnología, quiere dominar la biología misma. Nos enseña que el pensamiento contrarian no tiene límites. Traicionar el consenso significa cuestionar incluso las leyes que parecen escritas en nuestro ADN. Para Peter Thiel, la lucha contra la muerte es la máxima expresión de la voluntad humana y el acto final de rebelión contra un universo que tiende al desorden. Su mensaje es que no debemos entrar dócilmente en esa buena noche, sino usar cada gramo de nuestra inteligencia para traicionar a la propia muerte y reclamar un futuro que sea, por primera vez, verdaderamente infinito. Peter Thiel es el hombre que nos obliga a mirar el abismo que hay entre lo que todos creen y lo que es realmente cierto. Su vida y su carrera son una demostración de que los imperios no se construyen siguiendo las reglas, sino reescribiéndolas. Al cerrar este análisis sobre el estratega más provocador de Silicon Valley, nos quedan las leyes fundamentales de su algoritmo, una hoja de ruta para cualquiera que se atreva a traicionar la mediocridad del presente. Primero, huye de la competencia. Si te encuentras en una pelea justa, es porque no has sido lo suficientemente creativo. La competencia es el consuelo de los que no pueden innovar. El éxito real no es ser el mejor en lo que otros hacen, es ser el único en lo que tú haces. Recuerda, los perdedores compiten, los ganadores construyen monopolios. Segundo, busca secretos, no tendencias. Seguir la moda es la forma más rápida de volverse invisible. Si quieres crear valor real, debes buscar en los lugares donde los demás tienen miedo de mirar o donde su prejuicio les impide ver la verdad.
El futuro le pertenece a quienes creen en los secretos y tienen la disciplina para desenterrarlos. Y tercero, ten un plan a largo plazo en un mundo de corto plazo. Thiel nos ha enseñado que el estancamiento es una elección. Mientras la mayoría se conforma con pequeñas mejoras digitales, la verdadera traición consiste en recuperar la ambición de transformar el mundo físico, de conquistar la energía, el espacio e incluso la propia biología. No permitas que la tiranía del ahora te impida diseñar el siempre. La pregunta de Peter Thiel sigue flotando en el aire, esperando tu respuesta. ¿En qué verdad importante estás de acuerdo conmigo en la que casi nadie más está de acuerdo contigo? Si no tienes una respuesta, es que todavía eres un rehén del consenso. Pero si la tienes, si posees una verdad que el mundo ignora, entonces tienes en tus manos la semilla de un imperio. Porque al final del día, el progreso no es algo que simplemente sucede por el paso del tiempo. El progreso es un acto de voluntad. Es el resultado de individuos valientes que deciden que el presente no es suficiente y que el futuro es algo que debe ser tomado por la fuerza de una idea nueva. Peter Thiel nos enseñó que la traición a la multitud es el precio de la libertad y que solo aquellos que se atreven a estar solos con la razón terminarán liderando al resto.